¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día. Se me ha hecho un poco tarde, pido disculpas. Ustedes saben que estamos celebrando a lo largo de este año los 150 años del nacimiento de un hombre que ha tenido una importancia realmente acá grande en Uruguay y fuera de Uruguay también, José Enrique Rodó. Y uno de los actos conmemorativos de ese nacimiento fue, como les había anunciado y les había mandado el otro día, el aviso que me llegó a mí también, el aviso de un debate que tuvo lugar ayer en el Hospital Maciel entre el presidente, el expresidente Julio María Sanguinetti y el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Título: Liberalismo y Jacobinismo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esto? Porque cuando en 1906 se dispone el retiro de los crucifijos de los hospitales públicos aquí en Uruguay, Rodó escribió una serie de artículos que después publicó en un pequeño folleto con ese título: Liberalismo y Jacobinismo. Es decir, ¿se acuerdan que jacobinismo equivale a doctrina pasada, doctrina extremista, doctrina que viene de la época de la Revolución Francesa, que se reunían en el antiguo convento de los dominicos, que era llamado jacobino, y de ahí viene el nombre de todos aquellos que eran contrarrevolucionarios en definitiva. Entonces ha pasado el lenguaje normal jacobino equivalente a intolerante, etcétera, ¿no? Entonces, Rodó se manifiesta en 1906 contrario en una serie de artículos a el retirar los crucifijos, y eso provoca una polémica importante con el doctor Pedro Díaz, y en definitiva lo que provoca, como diría, es el principio de una serie de medidas que fueron directamente contra la Iglesia Católica. Ayer era importante la expectativa. Pueden ver en YouTube todo el acto que tuvo lugar en el Hospital Maciel. Era importante el debate, y la sorpresa fue que antes del debate tuvo lugar una representación breve, breve pero 20-25 minutos, de lo que significó la, esa decisión de retirar los crucifijos. Allí, concretamente, en el Hospital Maciel empieza todo, y estuvo muy bien actuada por los de la Escuela de Arte Dramático, y concretamente la polémica que el doctor Luis Pedro Lenguas, citando a Rodó, y el doctor Pedro Díaz, en el bando contrario, estuvo muy bien actuado, muy bien actuado. Y entonces todos esperábamos con mucho interés el debate. Qué bueno es debatir serenamente como fue el debate de ayer. Todos conocemos que el doctor Sanguinetti tiene una oratoria sumamente envidiable, por decirlo de alguna manera, que conoce, es un hombre culto, que con sus 85 años está en muy buena forma dialéctica y de pensamiento, y sigue escribiendo, y ayer lo volvió a demostrar. Por su parte, el cardenal Daniel Sturla demostró, primero, que conoce muy bien la historia de nuestro país. Segundo, él es la cabeza de la Iglesia en el Uruguay. Y como tal,
tiene particular peso lo que él dice. ¿Qué ocurrió? Es decir, vamos a entenderlo, tienen el video para poder verlo el que tenga interés de ver todo el debate, y al final me quedé con las ganas, entre paréntesis, porque hubo solamente una pregunta, diciendo si alguien del público quiere preguntar algo, y yo pregunté, y eso justo no lo incluye, no lo habrán considerado importante, o en definitiva fue el retazo que quedaba, ¿no? Pero a lo que voy, el cardenal Sturla hizo referencia a lo que ha hecho la Iglesia en el Uruguay, y es desde el 1516 cuando tiene lugar la primera misa, cuando el descubrimiento de Solís y el Cabo de Santa María, y a partir de allí ha hecho de todo la Iglesia en el Uruguay. A su vez, el doctor Sanguinetti, ya digo, perdón que antes no terminé el razonamiento, cada uno que puede sacar su propia conclusión, sus propias opiniones, yo doy la mía, acerca del debate de ayer, cierro el paréntesis. El doctor Sanguinetti decía, empezó el diálogo, empezó el debate, haciendo referencia a José Pedro Varela, la institución de la escuela laica, gratuita, obligatoria, la laicidad. Me llamó mucho la atención a lo largo de todo el debate que no se habló para nada de don José Valle y Ordóñez. Eso, cuando todo el mundo sabe que detrás de las medidas que fueron tomadas por diversos gobiernos del Partido Colorado, estaba don José Valle y Ordóñez, el Pepe Valle, estaba allí desde el diario El Día y desde la influencia que él tenía en cuanto gran líder político para combatir la Iglesia. Se puede discutir mucho de esto, pero si vamos a los hechos, 1906 tiene lugar lo que acabo de decir, 1907 la ley del divorcio, 1909 gobierno de Williman, se suprime la enseñanza religiosa en las escuelas, se suprime los capellanes en el ejército, 1919 Baltasar Brum es cuando tiene lugar, se aprueba la ley de los cambios de los feriados religiosos hasta el día de hoy. 6 de enero, el Día de los Niños, 8 de diciembre, el Día de las Playas, pero sobre todo, que perdura hasta el día de hoy, Semana Santa, Semana de Turismo en el Uruguay. Eso ha echado raíces en nuestra cultura. Entonces, realmente me llamó la atención que no se mencionara, no se hablara de don José Valle y Ordóñez y su obra en las dos presidencias y desde el diario El Día. Ciertamente el doctor Sanguinetti hizo referencia a afirmaciones que se hicieron por aquella época por parte de miembros de la Iglesia, que si la enseñanza mixta iba a traer no se sabe qué calamidades para los niños que se iban a educar. Son cosas de la época, pero no se dijo que en el diario El Día había caricaturas de esqueletos vestidos con sotanas. O sea, fue toda una época muy difícil, que en un momento determinado el cardenal se refirió a las heridas que están abiertas en el sentir de la Iglesia en el Uruguay. Y después el doctor Sanguinetti dijo, no me parece que estén abiertas esas heridas. A él no le parece que estén abiertas. A quienes formamos parte de la Iglesia Católica, obispos, sacerdotes, laicos, es decir, por la historia, entendámonos, hubo toda una política de sacar a la Iglesia
pero no solamente sacar a la iglesia en cuanto a institución que tenía un peso en la forma de vivir en Uruguay, sino erradicar la idea de Dios, Dios con minúscula. El doctor, el diario El Día, hasta no hace tantísimo tiempo, Dios con minúscula. Bueno, ciertamente el doctor Sanguinetti hizo referencia a dos actitudes suyas en su presidencia, en la primera presidencia, cuando tiene lugar, bueno, viene el Papa al Uruguay y queda la cruz del Papa siendo el presidente. Ciertamente el proyecto de ley para que quedara la cruz no fue suyo, fue del senador Aguirre, que en paz descanse. Bien, y después el otro, y fue por votación en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, es apasionante todo lo que se dijo para ver si quedaba la cruz o no quedaba la cruz del Papa cuando vino al Uruguay como monumento histórico, y ahí está, quedó la cruz, perfecto. Y después también hizo referencia a el permiso a la creación de nuevas universidades, como ha sido después, se aprueba la Universidad Ord, la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica, perdón, en primer lugar, el CLAE, muy bien. En definitiva, han pasado muchos años, perdón la autocita, yo tenía interés en conocer la opinión del doctor Sanguinetti y por eso hice la única pregunta, que era, a ver, doctor Sanguinetti, han pasado muchos años, usted hizo toda una valoración muy positiva de la obra de José Pedro Varela, creando la escuela laica, gratuita y obligatoria, y ahora en muchos países, según la creencia de los padres de los alumnos, hay clases de religión católica, de religión protestante, de religión judía. ¿No cree que eso... ¿Usted qué piensa sobre este tema? Cuesta trabajo aquí cambiar en Uruguay algo, ¿no? Y habló, no me contestó. Bueno, está perfecto, está ya cansado. Llevamos 2 horas ya de debate, ¿no? Tiene todo, pero, o sea, me quedé sin la respuesta a eso que me parece, sinceramente, esto lo he dicho más de una vez, ¿no? A estas alturas de la vida, creo que el hecho religioso debe ser tratado y tratado en profundidad en nuestras escuelas públicas. No puedo decir en las escuelas públicas como si fueran, no, son nuestras. Soy uruguayo. Son nuestras escuelas públicas. Entonces, y con razón, el cardenal manifestó, vean el video, también que hay una actitud por parte de la enseñanza pública acerca de la iglesia y la historia, cómo se enseña y que va en contra de ella, que etcétera, ¿no? Y yo más les he contado anécdotas en este sentido. Entonces, insistía el cardenal en la necesidad de vivir una laicidad positiva que reconoce el hecho religioso plural. Bueno, y eso se manifiesta en nuestra enseñanza pública, se manifiesta en todo, y salió también a relucir allí el no a una imagen de la Virgen que dio el gobierno anterior. Y el presidente Sanguinetti era uno de los que se manifestó en contra también. O sea, bueno, se entiende, hay de todo. Qué importante poder dialogar, conversar sobre esto, y así como se manifestaba contrario completamente a todo lo que signifique dogma,
el expresidente Sanguinetti, todo lo dogmático va en contra de su liberalismo. Bueno, así también hay dogmas, que se lo hizo ver el cardenal Sturla. Hay dogmas también en ese modo de percibir que se llama el agnosticismo como dogma, el ateísmo como dogma. Entonces, y eso se respira en nuestra sociedad, como todos sabemos. Bueno, que esto de pie y el ver el video, que me llamó la atención porque ya ha tenido más de 500 visitas en esta mañana, digamos. Bueno, será lo de ayer también, perdón. Lo de ayer y supongo que esta mañana y seguirá más esta tarde. Realmente, bueno, yo se los mando. Les mando el video para que ustedes lo, si tienen interés, tiempo, nada más. Rezamos por nuestro país, trabajemos por nuestro país, sepamos convivir en paz y tratando de exponer las propias opiniones serenamente, sin perder el tono, y vamos adelante. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.